Hola, ¿cómo están? Si no sabes de qué va este canal, aquí en este canal hablamos de libros, libros y más libros, de todos los géneros literarios. Entonces, te invito a que te suscribas, dale like y compartir a todos los videos que vamos subiendo. Cada semana hacemos una recomendación de algún tipo de libro que me guste, puede ser de cualquiera. Entonces, puede entrar entre diferentes géneros literarios. Eso es lo que hacemos en este canal. Entonces, bienvenidos. Y como cada semana hacemos una recomendación literaria, no podía faltar esta semana. Y hoy traigo un libro una saga de libros que en lo particular no soy tan fan de estos libros, de estas sagas como de películas o de estas novelas que juegan entre ser un libro de Hollywood y ser una ciencia ficción en la literatura. Pero esta saga en lo particular no me desagradó, me gustó mucho incluso y me volví fan en algún momento de estos libros. Y que ahora, si tienes un bloqueo de lectura porque estás leyendo literatura muy densa como Pierre de Bourdieu, Watson, X y razón, algún libro científico y ahora quieres dedicarte y darle una pausa a este tipo de lectura para, pues, tener una lectura un poco más simple, más didáctica, más rápida, más digerible, pues traigo a esta saga que me parece fantástica, Los Juegos del Hambre. Juegos del Hambre, escrito por Susa Collins. Este es el primer libro. Después siguió con Los Juegos del Hambre en llamas y terminó con la parte del sinsajo. La verdad es que estas ediciones las compré hace muchísimos años. Creo que cuando salió la segunda película en el cine de Los Juegos del Hambre, en llamas, fue cuando yo los compré. Déjame darte una anécdota. Yo me enteré que existían los Juegos del Hambre. La primera película no la vi, no leí el libro. Yo me entero que existen los Juegos del Hambre cuando sale esta película en llamas. Sale la película y la fui a ver. La verdad es que la fui a ver. Me pareció muy buena la película, muy divertida. Entonces me obsesioné por querer saber el final y después me enteré que eran libros. Entonces compré el tercero, el Sinsajo, y me pareció muy bueno. La verdad es que son libros muy digeribles. Incluso las hojas, o sea, te puedes echar una hoja en menos de un minuto. Entonces, cuando menos te das cuenta, ya lo terminaste. Creo que los terminé de leer los tres en, no sé, una semana, por mucho. Son muy digeribles. ¿Qué pasa con este libro? Susa Collins, la verdad es que genera, no sé si podría definirlo como una ciencia ficción en realidad, pero creo que sí juegan en una ciencia ficción y ya vamos a adentrarnos en esto. ¿De qué trata? Si algunos ya vieron la película, creo que es fantástico. La verdad es que no te pierdes mucho de la película, los libros, solamente que, lógico, va a haber muchos detalles dentro de los libros que no van a venir en las películas, como las características de los personajes. Incluso creo que lo que más se pierde en las películas, a diferencia del libro, son los personajes humanoides. Acá en estos personajes hay muchos personajes. Por ejemplo, en el final aparece una mujer tipo gato. Aquí refieren que era una mujer tipo gato, ¿no? Y dentro de la película la disfrazan con pequeño maquillaje y con unas que otras operaciones, pero no, aquí eres una mujer tipo gato. En la segunda parte, en la primera parte del libro, refieren que cuando están matando a las personas, los monstruos que aparecen en la parte final de la película tenían la cara de los personajes que iban falleciendo, y eso los hacía más horripilantes. Y vamos a adentrarnos en esto. Si no has visto las películas y si sabes de las películas y ya las viste, bueno, ya sabes las referencias de las que te estoy hablando, pero vamos por pausas. Empecemos con el libro 1. Este libro 1 en general habla sobre dos personajes muy importantes que los vamos a mencionar todo el tiempo. ¿Quiénes son? Katniss Everdeen, protagonizada por la guapísima Jennifer Lawrence, que la verdad hace un papel muy bueno, muy bueno. La verdad es que, a pesar de que era muy joven, hace algo muy padre. Y Pita Mellark, el panadero. Estos dos personajes son los protagonistas de toda la saga.
aparecen muchos más, pero son entre ellos se centra esta ciencia ficción. ¿Por qué lo vamos a llamar como ciencia ficción y entre novela? Porque se trata de que el mundo que conocemos se destruyó a través de una guerra nuclear que hubo entre diferentes naciones y al final el mundo, al ser destruido por la guerra nuclear, sobrevive en 12 distritos. Esto se protagoniza del distrito 1 al distrito 12. Se caracteriza que el distrito 1 es el Capitolio, la ciudad más poderosa, y de ahí van bajando sus estándares económicos hasta llegar al distrito 12, que es donde vive Pita Mellark y el panadero. Vamos a decirle Pita Mellark el panadero porque sí lo mencionan en la película y me gustaba mucho como lo decían. Y Katniss Everdeen. Y bueno, ¿qué pasa? Cada año se hace un sacrificio humano donde eligen a 2 personas de cada distrito, hombre y mujer, para que sean sacrificados en lo que conoceremos como los Juegos del Hambre. Los sacrifican en una arena donde los ponen para que todos se maten entre todos. Entonces eso es lo más padre. Y solamente puede sobrevivir uno. Desde ahí, pues ya te va atrapando la película porque juegan entre que la gran mayoría de los que son sacrificados son niños, entre los 8 años a un adulto, ¿no? Pero esto está muy padre. Porque en el distrito 1 los entrenan, distrito 2 los entrenan, 3, 4, pero ya del 4 en adelante, pues no los entrenan, sino que pues eligen al azar porque son distritos olvidados entre hambre, falta de agua, comida, climas totalmente aberrantes para sobrevivir. Entonces, esto está genial. ¿Qué pasa? Pues lógico, el distrito 1, 2, 3, 4 y 5 son los más poderosos y son los que más reciben ayuda. ¿Qué me parece fantástico? Que en el juego 1 juega, en los Juegos del Hambre, en el libro 1 juega un rol muy importante las cuestiones políticas y los medios de comunicación, a pesar de que cuando se genera el libro y las películas no estaba tan desarrollado los medios de comunicación como ahora el internet. Aquí ya venían hablando de una cuestión de ciencia ficción, de cómo estamos viviéndolo ahora, de cómo los reality shows pueden ser llevados al extremo. Entonces, esto me parece muy, muy divertido. ¿Qué pasa en estos Juegos del Hambre? Bueno, son sacrificados, los llevan a la arena, pero resulta que Katniss Everdeen se convierte en un símbolo para la nación y Pita Mellark también porque es un amor joven en el cual demuestran que no necesitan ser sacrificados, la gente les empieza a creer, ya se encontraba el Capitolio y toda la ciudadanía ya harta del hambre, de la pobreza, de la indignación, entonces ya empezaba a resurgir este mensaje, este símbolo patriótico de una rebelión, Katniss Everdeen, con el símbolo, pues, del sinsajo, ¿no? Entonces, Katniss Everdeen se convierte en el símbolo. ¿Qué pasa? Los ponen, empiezan a pelear en la arena, pero la gente se enamora de estos 2 personajes, Pita Mellark y Katniss Everdeen, y los empiezan a apoyar. Al final de los Juegos del Hambre, tenía que sobrevivir solo uno, pero juegan tanto el rol mediático y los medios de comunicación de cómo las masas sociales pueden ser controladas a través de ello, que esto en la vida real y en la ficción, como en los libros y en la película, lo relatan muy bien. La gente se enamora de los personajes y deciden perdonarle la vida a los 2. Esto genera una revolución en el Capitolio porque era algo que no había sucedido. Y como no había sucedido, el dirigente del Capitolio, se enoja y decide tratar de exterminar ese símbolo, porque él sabía que el símbolo de la revolución, como ella, era peligroso para la nación y para el estatus de vida que tenían los de los primeros distritos, porque comían caviar, vivían súper bien, mientras los demás podrían estar muriendo de hambre. De ahí parte la película 1 y el libro 1, y para mí esta yo la vi después, pero cuando leí el segundo libro y cuando vi el primer libro, cuando leí el segundo libro y vi la segunda película, la verdad es que En Llamas creo que es el mejor libro de la saga y creo que la película es la mejor, lejos de porque aparece Finny Coder como uno de mis personajes principales. Me parece fantástico. ¿Por qué? Vamos a esto. Resulta que ganan los Juegos del Hambre Katniss Everdeen y Pita Mellark y se supone que ya podían vivir su vida tranquilamente, feliz, lleno de la riqueza de la que tenían la abundancia en los primeros distritos y pues como sobrevivieron ambos y seguían en los medios de comunicación porque explotaban esa imagen de amor juvenil y esa imagen de los sobrevivientes de los Juegos del Hambre porque sobrevivieron por amor, por haberse cuidado,
Pues me parece fantástico cómo lo explotan los medios y cómo es así los medios también de comunicación actualmente. Siguen explotando imágenes totalmente absurdas. Si te parece algo similar, pues tenemos ahora una campaña presidencial donde Claudia Sheinbaum se va a casar. Explotan esas tonterías, ¿no? Entonces, así y muchos. Entonces, en este libro me parece muy bueno porque, ¿qué creen? Vuelven a surgir los Juegos del Hambre, pero los Juegos del Hambre siempre sacrificaban a otros participantes, pero aquí deciden sacrificar a los campeones, es decir, gente que ya había ganado los Juegos, gente que ya vivía en la riqueza, la abundancia y estaba lejos de esto, los vuelven a llamar y los vuelven a sacrificar. Entonces, aquí unen, pues la verdad, a los mejores personajes de toda la saga, los meten en la arena para que se vuelvan a matar y del distrito 1 al distrito 12, pues empieza ese conflicto, ¿no? Porque ellos ya habían ganado, empiezan las alianzas entre los dos bandos, el distrito del Capitolio y los que no estaban de acuerdo con el Capitolio por haberlos unido, y pues todos estaban para empezar enojados. Empieza una campaña de publicidad porque ya decían, bueno, ya ellos van a hacer los sacrificios, pero todos estaban enojados. ¿Qué sucede? Van a la arena, pero resulta que habían confabulado un distrito que es el distrito 13, que ese supuestamente había sido destruido por la guerra nuclear y porque el Capitolio lo había destruido por ser los principales en la revolución, pero no, resulta que el distrito 13 estaba sobreviviendo y era dirigido por alguien que era muy parecido a la dirigente del Capitolio y es como una figura de antítesis, ¿no? El capitalismo y la URSS, ¿no? Estados Unidos y la URSS. Entonces juegan este rol, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues empiezan a apoyar de manera escondida a Katniss y a Peeta Mellark y a algunos aliados para que empezara una revolución, con el símbolo de que Katniss Everdeen iba a ser otra vez mandada a sacrificar innecesariamente y que esto era totalmente absurdo y que no debía respetarse. Pero, ¿qué sucede? Dentro de estas alianzas empiezan a pelear, pero la revolución aparece afuera, mientras televisaban los Juegos del Hambre con los principales actores que habían ganado y se estaban matando entre ellos. Afuera se escuchaba la revolución, ya estaban atacando los distritos 12, 11, 10, 9, a los distritos 5, al distrito 4, que eran los principales capitalistas y la gente de la clase poderosa. ¿Y qué pasaba? Pues entre más se escuchaba la revolución, más sádicos eran los Juegos del Hambre. Es decir, nuestros personajes estaban siendo sacrificados y asesinados de esta manera. ¿Qué pasa? Al final resulta que todos se habían organizado sin que Katniss Everdeen y Peeta Mellark, el panadero, supieran que ellos tenían que sacarlos, llevarlos al distrito 13 y posteriormente empezar la revolución. Destruyeron la arena, huyen, pero aquí empieza lo genial. Resulta que Katniss Everdeen y Peeta Mellark no sabían. Peeta Mellark lo toma el Capitolio, el distrito 1, y el distrito 13 se lleva Katniss, pero en realidad ya estaban siendo enamorados. Entonces esto destruye a Katniss y aquí termina la saga número 2. Y empieza la saga número 3, que la verdad me pareció muy bueno el Sinsajo porque ya juegan más con esta cuestión de ciencia ficción. Antes se enfocaban totalmente a la arena y ahora no. Vemos cómo estaban organizados los distritos, las ciudades, cómo vivían, la clase de cómo se escondieron en el distrito 13 para que no fueran descubiertos todo por el 1, vivían bajo tierra. Me parece muy bueno. Y aquí ya generan las alianzas, pero aquí ya es una revolución totalmente ya generada. Ya los Juegos del Hambre dejan de existir y ahora se pelea entre el Capitolio y el distrito 13, la revolución, y se llama el Sinsajo porque Katniss Everdeen la llaman el Sinsajo y el símbolo de la revolución. Katniss Everdeen decide unirse a la revolución solamente para rescatar a Peeta Mellark, que se había quedado en el Capitolio. Entonces, pasa esto y un amor juvenil decide avivar esta revolución. Un clásico del amor juvenil. No estamos leyendo Troya ni la Ilíada, no, estamos leyendo el Sinsajo. ¿Qué pasa? Pues Katniss Everdeen se une a la revolución y me parece muy bueno porque ahí los que habían participado en los Juegos del Hambre eran como los soldados principales y que también el distrito T se jugaba ahora con ese juego maquiavélico de los medios de comunicación. Televisaban a los protagonistas de que habían sido sacrificados para
demostrarle a la ciudadanía que estaban en la revolución y que estaban peleando en contra del Capitolio. Pero viceversa, los mismos medios de comunicación dentro del Capitolio televisaban la revolución para demostrar que el Distrito 13 estaba haciendo un ataque terrorista. Y tienen los dos parámetros, los juegos del hambre, ¿no? Pero ahora en la vida real. Los dos parámetros de los medios de comunicación, el capitalismo y el socialismo peleando. Pero en realidad en el trasfondo ambos querían lo mismo, poder y más poder. Y esto lo hacían a través de estos personajes, exponenciando los medios de comunicación. Entonces me pareció muy bueno ese tipo de mensaje. La ciencia ficción aquí la podemos ver, aquí podemos ver mucha ficción porque ya es un mundo futuresco que se había acabado y ahora los distritos están tratando de conquistar el mundo para volver a instaurar la paz. Y como toda ciencia ficción de Hollywood y de amor, recuperan el Capitolio, detienen el capitalismo atroz que venía siendo conquistado. Pero aquí da un giro que me parece bueno, porque Katniss Everdeen se da cuenta que la que dirigía el Distrito 13 era igual que el que dirigía el Distrito 1 y ella quería seguir con los Juegos del Hambre, pero ahora sacrificar a los del Distrito 1, que venía a ser un círculo vicioso de entre simplemente te quité del poder para volver a poner el poder, y creo que eso es lo que estamos viviendo casi todos los ciudadanos con todos los gobiernos de todos los países. Y bueno, aquí vemos a Katniss Everdeen destruyendo y matando a la líder del Distrito 13 y también matando al líder del Distrito 1. Y esto genera una revolución y un revuelo, pero instaura la paz. Se genera una bella democracia como mensaje para la ciudadanía y aquí acaban los Juegos del Hambre. En realidad, en eso acaba. No hay más explicación, guarda una visión novelesca de Hollywood, con un poco de ciencia ficción, pero me parece fantástico. Hay muchos datos que me salté, lógico, muchos personajes que me salté, lógico, porque no vamos a mencionarlos aquí en un video de 15 minutos, solamente es una recomendación literaria que te hago. La pregunta es, si los Juegos del Hambre o este tipo de libros son buenos. Sí, son buenos, y te invitan a leer, te invitan a devorar libros de manera rápida, y creo que si tienes un bloqueo de lectura densa, este tipo de libros te puede ayudar. La verdad, no soy fan de este tipo de libros, de estas sagas como de películas, pero creo que esta me pareció muy buena. Una, ¿por qué juega con los mensajes? ¿Qué mensajes juega? La revolución, el capitalismo, los medios de comunicación, las formas dictatoriales que se tiene para controlar a la sociedad y las formas de gobierno, la separación de las clases sociales, de cómo la más alta va a dominar a la más baja y no va a permitir que se escalone, porque si escalona la clase va a permitir que esté en un estado de igualdad. Entonces siempre va a haber un control de las clases sociales. Creo que ese es uno de los mensajes más fuertes que te da los Juegos del Hambre. Y algo muy padre es también que la vida humana puede ser denigrada al punto en que puede televisarse la muerte y no interesarle a nadie, incluso lo convierten en un show. Las personalidades, la vida personal que se tengan, amor, vida rutinaria, elección de comida, elección de vestido, todo se puede televisar y llevar a un punto exponencial. Y aquí tienes diferentes reality shows, ¿no? Ridículos, porque de eso se trata, de cómo ridiculizaban al ser humano, y pues actualmente lo vemos, hay muchos reality shows ridículos en los cuales denigramos a nuestra humanidad por dinero. Entonces, los Juegos del Hambre son unos buenos libros, te ayudan si tienes un bloqueo de lectura, si apenas quieres incentivarte o adentrarte en este mundo de la literatura y no encuentras qué leer, los Juegos del Hambre pueden ser uno de los muy buenos libros. ¿Qué se pierde en la película? Absolutamente nada. Creo que las películas son igual de buenas que los libros. Yo los veo igual. Lógico, como te lo había mencionado, hay ciertas características que aquí va a haber. Una de las características, por ejemplo, en el libro 1, cuando Katniss Everdeen y Peeta Mellark son atacados por unos monstruos, unos tipos perros, se supone que en los libros tienen la cara de los que habían participado en los Juegos del Hambre, es decir, de los 12 distritos, y tenían la cara y ellos los intentaban matar. Entonces aquí te pierdes de esto, en realidad no te pierdes más. Aquí en Llamas te pierdes
Creo que un poco la confabulación que generan los personajes, aquí guardan más el drama. Aquí que te pierdes en la película, y a diferencia del libro, en la película te vas a perder aquí un poco de los personajes. Sí los cambian las figuras, juegan con esa figura humanoide en las películas, pero aquí tienes personajes totalmente diferentes y chistosos, ¿no? Entonces, eso es lo que te vas a perder si ves las películas y no lees los libros, pero si quieres ver primero las películas y después leer los libros, adelante, y viceversa. Si quieres leer primero los libros y después ver las películas, no va a generar mucha diferencia. Entonces, Los Juegos del Hambre son unos buenos libros y a mí me gustó en lo particular por los mensajes que ya hemos mencionado. Esta recomendación literaria la hacemos esta semana, entonces cuídense mucho. Si quieren seguir analizando o que les haga una recomendación literaria sobre este tipo de libros, ya no un tipo de lectura más densa, déjenme algún libro que quieran que lea y que hagamos una recomendación, o si incluso si quieren que nos adentremos en un capítulo específico y lo desglosemos para destruir todos los análisis y mensajes que pueda dar, también déjame un mensaje. Cuídate mucho.